Bueno, en este video, compañeros, vamos a ver lo que son vectores angulares. Ya habíamos visto en otros videos, sí, lo que es vectores angulares. Son aquellos que donde se cruzan ahí por la línea de acción que llevan ahí, forman un ángulo ahí entre ellos, sí. También se le llama, sí, son los vectores angulares o concurrentes. Y me dicen, encuentra la magnitud de la resultante de la suma de los vectores y el ángulo que forma la resultante con el eje de las X. Se refiere al número 1 que está ahí. Ahí está la gráfica de los vectores y voy a explicar ahí lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces lo primero que nada, ¿sí? es lo siguiente aquí. Yo tengo aquí todos estos vectores. El vector F1, 2.5 newton, cuya magnitud es 2.5. El vector F2, 3 newton. El vector F3, 4 newton. El vector F4, 2 newton. ¿sí? Yo voy a sumar todos esos vectores para encontrar la resultante, pero no puedo hacerlo todavía porque el vector 2, que es este, y el vector 4, que es este, tengo que utilizar el método de descomposición de vectores para encontrar los componentes rectangulares, ¿sí? de esos dos vectores. Ya que los encuentre, entonces procedo a la sumatoria. Bueno, aquí, si yo tengo un vector f, y lo descompongo aquí, le veo unas rayitas aquí, trazo una línea perpendicular al eje de las X y acá trazo otra línea perpendicular al eje de las Y, ¿sí? Entonces voy a tener la componente fx y acá voy a tener la componente fy, ¿sí? Entonces, aquí me faltó, pero voy a tirar las componentes aquí aproximadamente, ¿sí? Si donde termina el vector, tiro una línea recta perpendicular al eje de las X, ¿sí? Y voy a tener la componente fx. Y acá tiro una línea, o sea, una recta perpendicular al eje de las Y y voy a obtener el vector fy, o sea, la componente fy, ¿sí? Bueno, y tenemos que el vector fx es igual a la magnitud del vector f por el coseno del ángulo θ. Y el vector fy es igual a la magnitud del vector que es f por el seno de θ. Recuerden que sale esto del coseno de θ. Acuérdense que coseno de θ es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente va a ser fx, la hipotenusa va a ser f. Y acá en este lado, ¿sí? fy, seno de θ es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es este. Bueno, y aquí sale lo mismo, pues la f pues es la hipotenusa y fy es el cateto opuesto. Bueno, y ahí sale, ya todos saben eso. Bueno, vamos primero con el vector f2, ¿sí? Y tengo yo aquí que voy primero a dibujarlo aquí, el vector f2, y voy a tener algo así yo. El vector f2, sí, el vector f2, y voy a tener aquí f2 igual a 3 newton. A 3 newton, ¿sí? Bueno, yo tiro otra línea aquí, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces tengo aquí, este va a ser f de x y este va a ser el vector f2x y este el vector f2y, ¿sí? O la componente f2x y esta es la componente f2y. Bueno, y el ángulo es de 25 grados. Muy bien. Entonces voy con la fórmula que tengo aquí y tengo yo que el vector f2x es igual a f
y tengo es igual a f por el coseno de teta. Coseno de teta, ¿sí? Y esto es igual a f. ¿Cuánto vale f? 3 newtons, sí, acá está. Estoy con el F2, 3 newtons, aquí está. Vale 3 newtons. 3 por el coseno de teta. El coseno de teta, ¿cuánto vale el coseno de teta? Aquí está, 25, coseno de 25. Coseno de 25 grados. Esto es igual a 3 a 3 por el coseno de 25. Coseno de 25 es 0.906. 0.906. 3 por 0.906 me da 2.71. 2.71 newton. ¿Sí? Y este es el vector F2X. ¿Sí? No le vamos a poner la flechita, pues ya sabemos que es una flechita. Se llama rápido. Bueno. Y me voy con el vector. Bueno, voy a poner la flechita. El vector F2Y. F2Y, que es igual a F por el seno de teta, es igual a F. ¿Cuánto vale F? Pues vale 3 por el seno de teta, seno de 25. Esto es igual a 3 seno de 25, ¿cuánto da? 0.422. 0.422. ¿Sí? Y 3 por 0.422 me da 1.26 newton. 1.26 newton, ¿sí? Entonces este es el vector F2Y, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora voy con el 4. Con el 4 lo voy a sacar aquí el 4. Voy a hacer lo mismo aquí. Muy bien. Y aquí voy a tener yo un ángulo de 40 grados. Un ángulo de 40 grados. 40 grados, sí. Y entonces aquí voy a tener yo F4 de X. Y voy a hacerlo de una vez así. Vector F4Y. Vector F4Y y vector F4X. ¿Sí? Bueno, aquí tengo el ángulo de 40 va con respecto al muy bien, ok, vamos, tiene 40 grados y me voy a ir con F de 4X, acá está, F de 4X. El vector F, 4X, es igual a F por el coseno de teta. Y esto es igual a F, ¿cuánto vale F? Y aquí no puse cuánto valía el vector. ¿Cuánto vale el vector F4? Aquí está, F4, ¿cuánto vale 2 newton? Dos newton, ¿sí? 2 newton, ok.
Entonces 2 por el coseno de teta. Coseno de teta son 40 grados. Esto es igual a 2. Coseno de 40, ¿cuánto me da coseno de 40? Me da 0.766. 0.766. Y 0.766 por 2 me da 1.53 newton. 1.53 newton. Este es el vector F4X. Muy bien. Nos vamos con el vector F4Y, que es igual a F por el seno de alfa, por el seno de teta, perdón. Sí. F de 4Y, sí, es igual a F. ¿Cuánto vale F? Pues vale 2. Lo tengo, 2. La magnitud del vector F es 2 por el seno de 40. Por el seno de 40 grados. Esto es igual a 2 que multiplica seno de 40. Seno de 40 me da 0.642. 0.642. Y 2 por 0.642 me da 1.28 newton. 1.28 newton. Y este es el vector F4Y. O la componente F4, como queramos llamarle. Subrayarlo. Bueno, ya que tengo esto, entonces voy con las sumatorias. Tengo que R de X es igual a las sumatorias de F de X, que es igual a F1 no, porque están allí, entonces va a ser F2X. ¿Dónde está F2X? F2X, allá está. Vector F2X más el vector F3, más el vector F4X. ¿Dónde está F4X? Ok, muy bien. Bueno, voy a sumar esos. Y tengo yo que esto es igual a la resultante, le voy a poner ya, es igual a F2X. F2X, ¿cuánto vale? F2X, ahí está, vale 2.71. Es la magnitud de este vector, 2.71. Más F3, allá está, ¿cuánto vale? Perdón, F3. F3, ¿cuánto vale? Vale 4 newton, más 4. Más F3 vale 4, más F de 4X. F de 4X vale 1.53, pero es negativo. ¿Por qué? Bueno, como este vector que está aquí, F de 4X, va hacia la izquierda, cambia el sentido opuesto negativo, y el vector F4Y que va hacia abajo, como va hacia abajo, va a ser negativo también. Este va a ser negativo y este negativo. Entonces, R es igual a .71 más 4 me da 6.71. Menos 1.53 me da 5.18 newton.
5.18 newton. 18 newton. Y voy a ponerle f de x. Se va a convertir en f de x. Va a quedar solo ya. Bueno, ahora voy con el otro que está aquí. De una vez. R de y es igual a la sumatoria de todos los vectores que están en esa dirección. Es igual a, voy con el primero, al vector F1, porque está sobre el eje Y. Ahora voy con el vector F2Y, vector F2Y, más el vector 4FY, que es este, pero va a ser negativo, menos 1.28. Vector más F4Y. Vector F4Y. Muy bien, ahora nos vamos con, esto es igual a la resultante, que es igual a F1. ¿Cuánto vale F1? F1 ya está, vale 2.5. 2.5 más F2Y, ¿cuánto vale? 1.26 más F4Y, había mucho que es negativo, menos 1.28. Okay. Entonces aquí la resultante, que va a ser FY, es igual a 2.5 y más 1.26, luego le resto 1.28 y me va a dar 2.48 newton. 2.48 newton, sí. Ya tengo el otro resultante. Ahora voy a sacarla. Voy a ponerla aquí en el plano, ¿sí? Bueno, voy a sacar primero, ya tengo. Voy a aplicar. No, debo hacer primero el plano porque se entiende. Hay que recordar que no está a escala, ¿eh? Entonces FY va a ser el vector FY. Vean, observemos, bueno, ahorita les digo. FY es igual a 2.48, el vector. Y aquí tengo F de X igual 5.18. Son newton, ya sabemos. Son newton y son newton. Entonces aquí si tiro una paralela a este lado, donde termina el vector, bueno, y donde se unen aquí las paralelas, ¿sí? Las paralelas de los vectores, trazo desde el origen, trazo una recta, y esta va a ser la resultante que andamos buscando. Entonces, para la resultante, tengo yo que, voy a aplicar Pitágoras porque tengo un triángulo rectángulo. Entonces, me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Entonces, para quitarle el cuadrado va a ser hipotenusa es igual a raíz de cateto cuadrado más cateto cuadrado, ¿sí? Y en lugar de hipotenusa voy a poner la resultante aquí. Resultante es igual a la raíz de cateto cuadrado. Este va a ser un cateto cuadrado o cualquiera de los dos voy a poner. Voy a poner 2.48. Recuerden que aplico Pitágoras directamente y saco la resultante porque tengo un ángulo recto.
Entonces 2.48 más 5.18. Todo esto al cuadrado. La resultante es igual a 2.48 al cuadrado. Me va a dar 6.15. 6.15 raíz de 6.15 más 5.18 al cuadrado me da 26.83. 26.83. Ahora es igual a raíz 6.15 más 26.83 me da 33. Y la raíz cuadrada de esto, entonces la resultante es igual a raíz de 33 me da 5.75 newton. 5.75 newton. Vean aquí que de un sistema de 4 vectores que teníamos allá, al descomponer 2, nos dio otro sistema que es que nos quedamos en 2 vectores de 4, reducimos a 2. ¿Por qué? Por el método de descomposición de vectores. Bueno, ahora me falta el ángulo este. Este ángulo, el ángulo de la resultante con el eje X. Me lo están pidiendo también, entonces aquí lo que hago es lo siguiente. Yo sé que tangente de teta, pero aquí le vamos a poner alfa, tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente, y tangente de alfa es igual, cateto opuesto es este, ¿cuánto mide? 5.18. 5.18 entre el cateto adyacente, ese lado que forma parte del ángulo, 2.48. Tangente de teta, tangente de alfa, ¿cómo está con teta ya? Tangente de alfa, 5.18 entre 2.48 me da 0.47, 0.4787. 0.4787. Ahora voy con el ángulo alfa. De aquí me voy aquí. El ángulo alfa es igual a tangente de menos 1 de 0.4787. Y el ángulo alfa que ando buscando es igual a 25 grados 35 minutos. 25 grados es aproximado a esto, depende de la calculadora que tengan. Entonces calculé la resultante que me pedía y calculé el ángulo alfa, que es el ángulo de la resultante con el eje de las X.